capítulo 1. El libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, el capítulo 1. Versículo 18. Ustedes van a escuchar bulla y todo, pues no tenemos un sector bien adecuado para estas grabaciones y por eso vamos a escuchar música por ahí. Estamos en Navidad y esto es un alboroto por todo lado, pero bueno, yo procuraré entregar la palabra de Dios. El tema de hoy es el nacimiento de Jesucristo, tal como usted lo encuentra ahí en la palabra de Dios. El nacimiento de Jesucristo. Antes de leer estas dos porciones de la Biblia, tanto de Mateo como Lucas, ya que Marcos y Juan no registran el nacimiento de Jesucristo, solamente lo registra Mateo y lo registra Lucas, quiero decirle que el domingo les hablaba de la secuencia, que nosotros realmente no celebramos el nacimiento de Jesús. Nosotros lo vemos como algo histórico, obviamente, que ocurrió y nos alegra que Jesús haya nacido, pero no lo celebramos o lo recordamos como lo hacen otras iglesias o la iglesia católica que hasta hacen un pesebre y todo, porque la Biblia no nos mandó a celebrar. La Biblia nos mandó fue a celebrar la muerte de Jesús, como lo dejamos claro en el domingo pasado. Pero hay tres cosas que vemos ahí. Lo primero que uno puede ver es la encarnación. De hecho, al hablar del nacimiento de Jesús, vamos a hablar de la encarnación un poco de Jesucristo, es decir, que el Verbo se hizo carne. Y ahí veíamos nosotros también el hecho de la unión hipostática, que tiene que ver cómo ese Cristo divino, en su naturaleza divina, una sola persona, tomó la naturaleza humana, se encarnó, y al tomar la naturaleza humana se le llama a eso las dos hipóstasis, o dos naturalezas, o dos esencias, se juntan, no se mezclan, no se unen tampoco, se juntan para unirse las dos a la persona de Jesucristo. Bueno, la divina ya estaba unida, habíamos dicho, eternamente a la persona de Jesucristo. Jesucristo es una persona con una naturaleza divina, que esa naturaleza divina la comparte con el Padre y con el Espíritu Santo, pero ahora asume la naturaleza humana, y ahí está la unión hipostática. Y luego, después de esa encarnación, de esa unión hipostática, obviamente viene el periodo de gestación y viene el nacimiento de Jesús, que es lo que vamos a ver acá en Mateo 1:18. Mateo 1:18, vamos a leer la escritura, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a Lucas capítulo 2, Evangelio de Lucas capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 7, que es la misma periodo de narración que leímos ahora, pero en otras palabras, ahora relatado por el evangelista Lucas. Dice, recuerde que Lucas es un historiador, ¿no? Un médico historiador, y entonces él nos narra lo que pasó. Mientras que Mateo sí pudo estar ahí más cerca, Lucas tuvo que investigar, porque Mateo era un discípulo de Jesús. Lucas nos dice lo siguiente, como un historiador: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José
subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, en embarazo. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Volviendo a Mateo, que es donde vamos a estar nosotros, vamos a ir mirando, hay 4 cosas que quiero compartir en esta hora acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y como lo dije al comienzo, nosotros vemos que esto fue algo histórico. De hecho, es tan histórico y tan real que vemos como Lucas nos habla del gobernador y nos presenta. Todos los historiadores seculares, no necesariamente tienen que ser bíblicos, van a ver que lo que Lucas está narrando es una realidad, que este gobernador existió y existió en el siglo, que él fue gobernador antes del nacimiento de Jesús, y habla de los siglos, o sea, más o menos, digamos, del año 3 o 4 antes del año 0 hasta el año 5 más o menos, que es el gobernador, ¿cómo es que llama? El de Judea, no recuerdo el nombre ahora, te lo puede ir a ver ahí. Ok, para decir que es un hecho histórico, es un hecho real, entonces no es invención de unas personas ahí, no. Entonces él nos narra realmente cómo fue que ocurrieron los hechos. Ahora, ¿por qué es importante hablar también del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Entonces yo escuchaba a muchas personas, y es verdad, y a muchos pastores, que decir Jesucristo nació para morir en una cruz. Y suena bueno, y es verdad, Jesucristo nació para morir en una cruz por nuestros pecados. Pero si yo me quedo solamente con ese pensamiento de que Jesucristo nació y el propósito de su nacimiento fue para ir a la cruz y en la cruz morir por nuestros pecados, se queda la historia de la salvación en la mitad no más. Porque si fuese solamente que Jesús nació para ir a la cruz y morir por nuestros pecados, y que solamente fue eso así, entonces yo pensaba, pues así como hizo Dios a Adán y a Eva. Recuerden que la Biblia habla de que Jesús es el segundo Adán. De hecho, un hermano aquí en la iglesia me preguntaba estos días cómo fue el nacimiento de Adán, leyendo Génesis. Y yo le podía decir, cuando Dios hizo a Adán, pues no sé realmente, pero yo creo que el promedio de vida era de unos 30 años. O sea, cuando Dios hizo a Adán, lo hizo del polvo de la tierra, y uno cree que Adán tendría alrededor de 30 años, más o menos es lo que uno cree. La edad donde estaba, por lo menos para los judíos, 30 años era la edad madura, era la edad plena, de tal manera que a los 30 años era que a ellos se les daba pues la capacidad para ejercer actos públicos. Por eso usted ve que Jesucristo, antes de los 30 años, él no tuvo ministerio público. A los 30 años Jesús es bautizado por Juan el Bautista. Y luego él comienza su ministerio de 3 años y medio. Él no podía antes porque no era permitido por la ley. Bueno, entonces creemos de que el primer Adán fue hecho ya una persona adulta, él no tuvo niñez. Uno pudiera pensar entonces, bueno, y si Jesús, el propósito de Jesús fue y tomó la carne y la humanidad para ir a la cruz y morir por nosotros, la pregunta es, bueno, y entonces ¿por qué no se encarnó? ¿Por qué no vino de 30 años también Jesús? ¿Sí o no? Pudo haber venido de 30 años. El punto es por qué Jesús vino y Dios, así como se encarnó, y lo vamos a ver ahora desde niño y todo el proceso, pues obviamente como nace una persona natural. ¿Por qué Jesús pasó todo ese proceso y creció como niño a la edad de 8 días? Lo llevaron y lo circuncidaron, porque Jesús nació bajo la ley. Y como cuando él estaba para ser bautizado por Juan el Bautista le dice, se opone y dice, yo no lo voy a bautizar. Antes tú deberías bautizarme, a mí ¿cómo se ocurre que lo voy a bautizar? ¿Y qué dice Jesús? Deja, porque así conviene que cumplamos toda la justicia. Que cumplamos la justicia, es decir, y la justicia de Dios es su palabra, es su voluntad o es su ley. Es decir,
La razón por la cual Jesucristo nació como un niño, como un bebé, y murió de 33 años y medio, se cree aproximadamente, en la cruz, es porque en esa etapa de vida Él se sometió a la ley de Dios y cumplió la justicia de Dios, y que para podernos salvar no solamente se requería en la cruz morir y pagar la deuda de nuestros pecados, sino que se requería que Jesús cumpliera toda la justicia, y Él, siendo la justicia de Dios, nos aplicara esa justicia a nosotros. Entonces la salvación de nosotros no se da solamente por la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y tener que tener cuidado con eso. Ahí, esa es una parte. Jesús en la cruz muere pagando la deuda por nuestros pecados. Pero nosotros somos justificados o recibimos la justicia de Cristo porque Él vivió como un ser humano desde el vientre de su madre y cumplió la ley perfectamente hasta que murió. Por eso fue el hombre perfecto. Y tenía que ser así para poder ser el hombre perfecto y para poder cumplir la ley y para que nosotros tuviésemos un registro, como decía Martín Lutero. Yo ya entiendo, la justicia que me salva no es una justicia mía, no es una justicia que sale de mí. La justicia que me salva es una justicia que está fuera de mí, es una justicia de alguien más que es perfecta y que yo solamente por la fe la recibo. Entonces esa justicia que decía Martín Lutero, que está fuera de Él, es la justicia de Cristo. Jesucristo vivió una vida justa, una vida pura. Él cumplió la ley perfectamente, y esa justicia de Jesús es la que se me imputa a mí. Por eso yo ahora soy salvo, porque no solamente Cristo murió en la cruz pagando la deuda por mis pecados, sino que yo ahora tengo por la fe la justicia de Jesucristo, es decir, que Él cumplió la ley perfectamente por mí. Eso es muy importante. Entonces, diciendo eso, podemos ver ahora la importancia no solamente de la encarnación, de la unión hipostática de Jesucristo, sino del nacimiento de Jesucristo para poder cumplir la ley perfectamente. Ok, tengo 4 cosas. Lo primero, y basándome solamente en Mateo 1:18, el otro lo leí como una referencia, Mateo 1:18, lo primero que vemos es que María estaba desposada o comprometida en matrimonio. Nota el versículo 18, donde nos dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Aquí está Mateo, que Mateo fue un discípulo de Jesús, y él pudo darse cuenta de todo esto, y él recopiló obviamente los datos, cómo fueron. Entonces dice, así fue el nacimiento de Jesús. Y él entra a detallar cosas que otros evangelios no detallan, por lo menos esta parte no la detallan los otros evangelistas. Entonces él dice lo siguiente: estando desposada María, su madre o la madre de Jesús, con José, note la expresión, antes que se juntasen. Antes que se juntasen. Aquí la palabra desposada no es lo mismo, el mismo concepto de noviazgo que usamos hoy día, sino más bien es un concepto de un compromiso matrimonial. ¿Ve? O sea, si usted me pregunta a mí si la Biblia apoya el noviazgo, la Biblia no apoya el noviazgo. La Biblia apoya, es un compromiso matrimonial. El problema que tenemos nosotros hoy día es que se permite el noviazgo. ¿Y qué es el noviazgo? ¿No? Estar una pareja de jovencitos, de adolescentes, de jóvenes allí, con más que amigos, se besan y cuántas cosas no pasan, ¿verdad? En una relación que ni es segura. Dice, ¿sabe qué va a pasar? No, la Biblia registra, es un compromiso. Ahora, este compromiso era tan serio que algunos opinan y creen que se hacían inclusive hasta ceremonias, inclusive era tan serio. Yo no sé, yo cuando leía esto, yo me parecía que era el compromiso que tenía con mi esposa. Nosotros fuimos más o menos que un año larguito de noviazgo, y luego nos comprometimos nosotros 3 meses antes. Yo fui a donde mi suegra, le pedí la mano, me voy a casar 3 meses antes, ¿no? O sea, ahí fue el compromiso realmente. Y ¿qué? A ver, yo me acuerdo, 10 días antes, que es la parte que quería resaltar, de nosotros casarnos por la iglesia, de que un pastor nos casara, nosotros ya habíamos legalizado en lo civil. Nosotros ya habíamos ido a un juez. En esa época existían más que todos los jueces, estoy hablando de 33 años casi. Y fuimos a un juez, una jueza nos casó a nosotros.
Es decir, nosotros un marzo 9 nos casó una jueza y un marzo 19, 10 días después nos casó el pastor. Ya éramos casados nosotros. Fuera de eso habían 3 meses anterior de un compromiso que yo había hecho con mi suegra, de que le pedí la mano y nos íbamos a casar, y en esos 3 meses estaban los preparativos. Eso es lo que quiero ver acá. José y María se habían comprometido para el matrimonio, estaban desposados, es decir, comprometidos, pero la situación aquí es que en ese compromiso lo único era que no se permitían relaciones sexuales, no podían vivir juntos, hasta que no se juntaran o se legalizara la situación. Entonces, aquí es lo que estamos mirando. Dice que estando desposada María, es un compromiso serio ya, prácticamente ya estaban casados. Eso es lo que se cree. Dice que antes que se juntasen, solamente le faltaba juntarse, que es como un compromiso serio. Luego dice que en esa condición se halló que había concebido del Espíritu Santo. En esa condición María sale en embarazo. Obviamente aquí lo vemos, se halló que había sido concebida del Espíritu Santo, pero obviamente que José no lo sabe. Ahora, ¿qué pasaba si una mujer se encontraba de esta manera? Vamos en un momentico a Deuteronomio 22. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 22, 23. Deuteronomio 22, 23, voy a leer, y el 24. Dice así: si hubiere una muchacha virgen desposada, ¿no? Otra vez viene la palabra desposada, o comprometida ya para el matrimonio, con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán, la joven porque no dio voces en la ciudad, y el hombre porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitará el mal de en medio de ti. Ahora usted sigue leyendo, porque dice que si la mujer había sido forzada, había sido violada, y ella había dado voces, pero aún así la habían violado, entonces solamente mataban al violador, a la mujer no. Pero aquí era terrible. Entonces, lo que está diciendo es, si una mujer o un hombre se habían comprometido, o por lo menos esa mujer se había comprometido ya para un matrimonio, como estaba María con José, y ella resultaba en embarazo, ella tenía que morir. Obviamente eso era una ley fuerte, pero para el tiempo de Jesús esa ley la habían regulado de tal manera, pues que ya no le daban la muerte, pero sí la exponían a vituperio, escarnio público, quedaba con toda una vergüenza. De hecho, José tenía por lo menos 2 alternativas. Una era al darse cuenta que su esposa, ya era esposa, porque ahí la Biblia registra, inclusive los versículos más adelante, por lo menos el 19 dice, José es su marido. Entonces ya, como le dije, era un compromiso tan serio que ya se decía que era el esposo, ya era la esposa. Como José la amaba tanto, entonces José podía tomar una era para salvar él pues su pellejo, era ir y denunciarla, pero al denunciarla ella iba a quedar obviamente muy mal, en vergüenza pública, en escarnio público. José quiso evitar eso porque la amaba. Entonces la otra opción que él tenía era sencillamente, tampoco decirlo porque igual quedaba, esta mujer quedaba mal. Entonces lo que él tenía que hacer era más bien divorciarse, pero de una manera secreta, era lo que él iba a hacer. Pues de esa manera ya dependía si ella iba a hablar, confesaba o no. Pero recuerda el pensamiento de José: mi novia o mi esposa, mejor, mi mujer, mi comprometida, me engañó. Esa era más o menos la idea. Ahora, el texto, el versículo 18 dice que ella se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y obviamente ahí el texto no lo aclara, pero Lucas sí lo aclara, y quiero que vayamos a Lucas 1:26 porque nos va a ayudar un poquito. Lucas 1:26 nos va a decir qué fue lo que pasó. Lucas 1:26. Yo le leo hasta el 35. Miren lo que dice Lucas 1:26. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. La misma historia. María la virgen estaba desposada, comprometida con José.
de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Es virgen, está desposada, es decir, es virgen, no ha conocido ningún varón, pero está comprometida para casarse con José. 28. Y entrando el ángel en donde ella estaba, parece que estaba sola, dijo: salve, muy favorecida. Es un saludo que se usaba. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Uy, qué saludo. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y escucha, aquí está: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. ¿Sí ve lo que le dice? Vas a concebir en tu vientre, vas a dar un hijo y va a llamar su nombre Jesús. María está todavía turbada. Entonces será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. María turbada dice: María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Una mujer bien. Y aquí está la clave. Respondiendo el ángel le dijo, note cómo fue: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Como no conoces varón y es imposible que quede en embarazo, así que porque así, sencillo, así va a ser. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí en el poder del Altísimo, el Espíritu Santo se va a gestar todo. Por lo cual el santo ser que nacerá, note que lo llama santo ser, el único santo que nace, será llamado Hijo de Dios. El santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y David, ¿qué dice? He aquí en pecado me concibió mi madre. Así que nosotros no éramos tan santos, no éramos santos, nacimos pecadores, pero Jesucristo dice, una obra del Espíritu Santo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Entonces, si uno nota aquí, María, antes de quedar en embarazo, el ángel le había dicho, y luego ella comienza a sentir los movimientos, ya comienza a sentir el estado de embarazo, y obviamente ya no puede ocultar eso, y entonces se da cuenta José. Y ahora, ¿cómo va a ser María para hablarle? Entonces, vamos a Mateo otra vez. Ese sería el segundo punto, la reacción de José al darse cuenta del embarazo de María. Lo primero que vimos es que María estaba desposada o comprometida en matrimonio. Lo segundo es que la reacción de José al darse cuenta del embarazo de María. Versículo 19. José su marido, como era justo, porque dice el texto que se halló, y Mateo lo deja así, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, vilipendiarla, ponerla en escarnio público, quiso dejarla secretamente. Ya lo expliqué. No voy a entrar en esos detalles, pero dice que había muchas historias, inclusive en el paganismo, de que una virgen iba a dar a luz. Y al punto se levantó tanto eso en esta época que parece ser que la mayoría de los judíos habían perdido la promesa de que la virgen concebiría y daría a luz un hijo, y por eso la gran mayoría de estas personas no creían en un nacimiento virginal de esta manera. De que una virgen concibiera es imposible, porque si una mujer concibe, antes de concebir ella pierde la virginidad. Es decir, no hay concepción si no hay una relación sexual, y tan pronto hay una relación sexual se pierde la virginidad. Entonces, que una virgen quede en embarazo y conciba, obviamente al concebir ya deja de ser virgen, pero que una virgen conciba, o sea que la mujer es virgen, es decir, esa mujer no ha tenido ninguna relación sexual con ningún hombre, no, y que ella quede en embarazo, ya los judíos habían perdido la noción. Y parece ser que José ni se le pasó por la mente, ni se acordaba de la profecía de Isaías, sino que él sencillamente dice acá, como era varón justo, obviamente él era justo, y esa palabra justo es la misma palabra que se usa para Job. Dice que no has considerado a mi siervo justo, varón perfecto, dice Dios de Job, no hay otro como él, justo, no hay otro como él. Y esta es la misma palabra que se usa para José.
José su marido, note cómo lo llama, su marido, porque ya era el esposo, como era justo, obviamente él pensó todo eso, no, yo tengo que jugármela aquí, ¿qué voy a hacer? Y no quería infamarla, o sea, porque la amaba mucho, quiso dejarla secretamente. Como le digo, o sea, él se divorcia, es un divorcio, pero es una deserción, él la abandona. Yo no sigo aquí en el negocio, yo no sé qué va a hacer María, pero yo me voy y yo no quiero estar aquí para ver qué va a pasar. De esa manera, más o menos lo que yo puedo percibir era que él quería, bueno, que la gente hable y que diga, ah, José Berriondo la embarazó y se fue, le perdió. Pero él prefería que la gente lo acusara a él y que la había abandonado, que él tenía que enfrentar la cara, y como era varón justo y no podía decir yo la embaracé, porque si él realmente, él podía llegar y decir, María, venga, sí, no me diga quién la embarazó, no quiero saberlo, pero la amo tanto, sigamos adelante. Entonces, ¿qué iba a pasar? Todo el mundo iba a decir, ah, se comió un pastel por adelantado, ¿no? La embarazó antes de tiempo y claro, iba a caer todo sobre él, iba a quedar muy mal. Pero a él no le importaba que quedara mal, lo que importaba era que eso delante de Dios no estaba bien, porque él estaba asumiendo una situación que no era de él. Entonces él, más bien pensando bien y la amaba tanto, dijo, yo mejor me voy y que la gente me eche la culpa a mí, pero yo me voy y vamos a ver María qué va a hacer. Quiso dejarla secretamente. Entonces, cuando él estaba pensando en esto, y sería mi tercer punto, Dios no permite que José la abandone, o abandone a María, y le permite un sueño, y a través de un ángel le explica todo. En versículos 20 al 23 tenemos la explicación. Versículo 20, y pensando él en esto, José estaba pensando todavía en esto, él no se precipitó a tomar la decisión, ni se acaloró. El problema tuyo y mío es que nos acaloramos y tomamos las decisiones de una. No, él se quedó pensando en eso. Ojalá tengamos presente eso, porque dice que él le echó mucha mente a eso. Así que cuando él toma la decisión, es después de haber pensado lo suficiente. Dice el verso 20, y pensando él en esto, mientras él pensaba qué va a hacer, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, le apareció en sueños. O sea, él estaba pensando tanto, se quedó dormido. No sabemos si fue en la noche o en el día, pero se quedó dormido de tanto pensar en la situación. Y el Señor aprovecha ese sueño y le envía en ese sueño un ángel. ¿Y qué le dice? El ángel que le apareció en sueño le dice, José, hijo de David, note, no temas recibir a María tu mujer. Mire que es tu mujer. ¿Ven? El compromiso era tan serio que la llama la mujer de él. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. El ángel le dice a María, el Espíritu Santo es el que va a hacer la obra milagrosa. Y ahora el ángel le tiene que venir a decir a José, José, no se preocupe, porque eso es una obra del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando él está hablando esto, obviamente José comprende. Y él despierta del sueño. Más adelante dice, verso 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y luego dice el 24, y despertando José del sueño hizo como el ángel le había dicho. Entonces note que ese sueño lo aprovecha Dios y le envía un ángel. No sé, es un sueño tan real que cuando él se despierta, él comprende que fue un mensaje de Dios, y ahora es que él entiende que eso que le está pasando ahí es el cumplimiento de la profecía. Ahí es donde él como que despierta, cabezón yo, porque Isaías lo había profetizado, y entonces eso es lo que vamos pues a ver acá. Entonces aquí varias cositas. Esto era una obra sobrenatural del Espíritu Santo, como ya lo habíamos visto en Lucas 1, 34-35, fue la obra del Espíritu Santo. María, ¿cómo será esto? Entonces ya habíamos leído que dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo tanto el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y lo mismo entonces aquí le está confirmando a José. ¿Y cuál es el texto que vemos acá? Se cumplió la profecía de Isaías 7:14. Mira lo que dice el 23, aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Bueno, eso es lo que dice la profecía.
Y no quiero entrar en ese tema de la profecía como una doble referencia, porque fue una profecía para los reyes de la época, si se cumplió en ese tiempo o no. Nosotros entendemos que hay profecías de doble referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto que esta profecía de Isaías 7:14 se dio en un tiempo de los reyes, porque la situación estaba muy crítica, querían acabar con todos los descendientes de la línea de David, entonces Dios a través del profeta le habla al pueblo y le dice: no se preocupen, va a venir una virgen, va a conseguir un hijo. Parece ser que eso se cumplió, pero mayormente creemos que esta profecía de Isaías era para el tiempo de Jesús, y lo tomamos de esa manera. O sea, yo necesito tomarlo de esa manera. Mateo lo toma de esa manera, porque Mateo claramente dice, versículo 22, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, ni siquiera por el profeta Isaías, sino todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces la profecía se cumplió. Mateo, que es un discípulo de Jesús, está diciendo categóricamente: este fue cumplimiento de la profecía. Entonces José lo entendió de esa manera. Esto es cumplimiento de la profecía. Así que no es que mi esposa o mi mujer me haya engañado, no, sino que esto es una obra del Espíritu Santo. Entonces yo creo que ahí se unen y María le cuenta y todo eso. Ahora, ¿cuál es el nombre que se le va a poner? Déjeme versículo 20 y 21. Pensando él en esto, y aquí un ángel del Señor le dijo en sueño: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Por lo tanto, verso 21, y dará a luz un hijo. Es una obra del Espíritu Santo. Va a dar a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. La palabra Jesús ahí es Joshua en hebreo, o Josué. Llamará su nombre Josué, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces aquí hay unas cositas. Y dará a luz un hijo. Está hablando de que María va a dar a luz un hijo, como llamamos el domingo, esa es la humanidad. Y llamará su nombre Jesús. Y entonces uno tiene que ir a Josué y entender que Joshua o Josué significa el Salvador. Salvador. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto por medio de Moisés, Moisés ya muere. Y él no entra a la tierra prometida, todavía no han conquistado Canaán, lo sacó para conquistar Canaán. Ahora, cuando Josué entra a Canaán como el líder, él es Josué, él es el Salvador, es decir, el Salvador del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque cuando los entra a la tierra de Canaán, él tiene que entrar a conquistar. Y él tiene que sacar a todos los malos, en este caso los impíos, los idólatras, sobre todo los idólatras. Él tiene que sacar la idolatría de la tierra de Canaán para establecer ahora el reino de Jehová. Y entonces esa es la liberación. Entonces, ¿qué hace el Salvador? El Salvador tiene que hacer una purificación. El Salvador tiene que venir y limpiar toda la tierra y sacar toda esa suciedad, toda esa idolatría, y establecer ahora sí la ley de Jehová, el reino de Dios. Entonces hay una tipología ahí con Jesús cuando dice que Él salvará. Era lo que iba a hacer. La promesa era que este prometido, el hijo que nacería de la Virgen, iba a venir y él iba a cumplir una obra salvífica. Él iba a limpiar, es decir, a limpiarnos de todos nuestros pecados. Al pueblo de Dios lo iba a limpiar de todos los pecados para establecer ahora su reino. Dice que Cristo estableció su reino. Venga el reino a nosotros ahora. Joshua, entonces el Salvador. Pero aquí hay otra parte que no quiero dejar escapar. Porque Él salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Entonces Jesús no es el Salvador del mundo. Algunos creen, Jesús es el Salvador de todas las personas del mundo. Entonces cuando uno les pregunta, bueno, si Jesús es el Salvador de todas las personas, si Jesús es el Salvador del mundo, de todas las personas de todo el mundo, ¿por qué no todo el mundo es salvo? Entonces la gente dice, porque es que para eso hay que creer. ¿Ah, sí? Sí, hay que creer. Entonces el que cree, se salva. El que no cree, pues así lo dice la Biblia, ¿no? Se va al infierno. Entonces no depende de que Cristo murió, sino de la fe, del que cree.
No, de Cristo. Pues entonces, ¿por qué me dicen que si cree se salva y si no cree se va al infierno? O sea, ¿por qué va la gente al infierno? Ah, por incredulidad. Ah, ya. O sea que la salvación depende de la fe, entonces. Y ahí la gente se enreda. No, hermano, nosotros lo entendemos claro. En una muy buena soteriología entendemos que la salvación, que el creer es el medio. Pero lo real, lo esencial, o sea, el Salvador de nosotros, es Cristo, que vivió una vida justa y que pagó la deuda en la cruz por nuestros pecados. Él es nuestro Salvador. La fe nuestra, que no es nuestra sino dada por Dios a nosotros, como le voy a mostrar ahora, es el medio para recibirla. De tal manera que si una persona tiene fe es porque Cristo había muerto por ella. Si una persona no tiene fe es porque Cristo no murió por ella. Es decir, Cristo murió por su pueblo. Dice que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Como lo leo otra vez. Mateo 1. ¿Dónde estamos? 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará, ahí no dice al mundo, salvará a su pueblo de sus pecados. Es decir, si los salva del pecado, entonces ellos son salvos. Ellos no van a ir al infierno. Esta misma palabra la podemos encontrar en Juan 10. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo Juan 10, 11. Y usted lo va a ver. Ahora aclaro el punto. Juan 10, 11. Dice, yo estoy en Hechos, mira, me adelanté, perdón, ya digo, Juan 10, 11, ahora sí, Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por el mundo. No, por las ovejas. El buen pastor su vida da por las ovejas. Jesucristo en la cruz del Calvario murió por ovejas. Y la Biblia registra ovejas, que son unos animales tiernos. No es que Jesús murió por animales, sino que lo compara, es una comparación, sino que Jesús compara al pueblo suyo, en este caso a su iglesia, como la grey, es decir, como el rebaño de ovejas. El pueblo de Dios es comparado con un rebaño de ovejas. Entonces dice que yo soy el buen pastor. Jesús se compara como el buen pastor. Si vamos a hablar del pastor verdadero de Jesucristo, Él es el real pastor y las ovejas son su pueblo. Entonces dice, yo soy el buen pastor, ¿no? El buen pastor su vida da por las ovejas. Ahora saltemos al versículo 26. Y entonces le dice a todos los religiosos de la época, pero vosotros no creéis. Noten, le dice a muchos judíos, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como los he dicho. Miren, esto es muy claro. Jesús dice que el Salvador de su pueblo. Ahora dice aquí que Jesús es el pastor de las ovejas, que son su pueblo. Y ahora le dice a los judíos, vosotros no creéis porque no sois de mi pueblo. O sea, no soy de mis ovejas, como os he dicho. Pero ahora dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Quiénes siguen a Jesús? Las ovejas de Jesús. ¿Quiénes oyen la voz de Jesús? Las ovejas de Jesús. ¿Quiénes conocen a Jesús? Las ovejas de Jesús. ¿Quiénes siguen a Jesús? Las ovejas de Jesús. ¿Y quiénes son las ovejas de Jesús? Pues aquellas por las cuales Jesús vino a salvar. O sea, cuando uno comienza a mirar la Biblia de una manera muy en una soteriología sana, amplia, toda la escritura, se da uno cuenta. Y mire cómo remata pues el versículo 28. Yo le doy vida eterna. ¿A quién? A las ovejas de Jesús, por las cuales Él vino a morir, el cual es el Salvador de ellas. Yo le doy vida eterna y mire, y no perecerán jamás. Usted no puede considerar, si usted es un cristiano, si usted es un creyente, si usted es una persona que estudia las Escrituras, usted tiene que saber que las ovejas de Cristo no se pueden perder. Y no se pueden perder porque Jesucristo en la cruz murió pagando la deuda por sus pecados. Porque Jesucristo nació para vivir una vida justa, perfecta y entregarle esa justicia a esas personas. Pero tiene que creer, obvio, porque el Señor le va a dar la capacidad de creer, lo regenera para que crean a sus ovejas. Y entonces sus ovejas les da vida eterna, no perderán jamás. Y escuche, ni
y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Alguien se cree más poderoso que Dios? Como algunos dicen. No, es cierto, Jesús los tiene, pero no los deja arrebatar de su mano, pero también tampoco los va a obligar. Si alguien puede soltarse y tirarse y retirarse libremente, y Jesús no lo va a retener, eso es no tener un conocimiento de la Escritura. El Salvador les asegura la salvación hasta el final. Dice acá: no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio. ¿Por qué no pueden perecer? Porque el Padre se las dio. Es decir, aquí entra lo que llamamos el plan eterno de redención, el consejo eterno de redención. En la eternidad, antes de crear cualquier cosa, antes de crear el mundo, ya se había planeado la redención, y ya se había, por eso cuando creemos en la predestinación es muy bonito saber que el Señor nos había predestinado para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y aquí se está sellando: el Padre que me las dio. Uno puede ir a Juan 6, 37, 37, donde dice: todo el que viene a mí, yo no le echo fuera. Y cuando uno entiende eso, ¿cómo así Jesús? Dice: claro, porque el Padre, todo lo que el Padre me da, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Entonces, ¿por qué la gente va a Jesús? Porque el Padre se los da a Jesús. Si el Padre no se los da a Jesús, las personas no pueden venir a Jesús. Por eso aquí está claro el 29: mi Padre que me las dio. Esas ovejas no las tengo porque si mi Padre me las dio. Es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. En otras palabras, el creyente está seguro por la obra de Cristo, de que murió por él en la cruz, de que le otorgó su justicia, como hemos visto al comienzo, pero además está seguro y no perecerá jamás, porque por un lado está el Hijo lo tiene agarrado, y por otro lado el Padre lo tiene agarrado. Dígame, ¿quién se va a perder así? Nadie se le va a escapar. Tú te desanimas, yo me desanimo, a veces eres incrédulo, a veces yo también soy incrédulo, a veces no queremos, como que no quisiéramos, pero el Padre no va a permitir. Tenemos la garantía, y puede cantar otra vez el himno que cantábamos ahora: Él es mi sostén. Mi sostén es Jesús. Porque la salvación y llegar a la glorificación no depende de mí, depende de Él, que me compró con su sangre, y que por eso ve que vino a esta tierra, y por eso ve que se encarnó, y por eso fue la unión hipostática, como veíamos el domingo, y por eso es que Él nació, para salvarnos a nosotros. Habría mucho más que decir ahí de la encarnación. Un niño, Isaías 9:6, ustedes pues lo buscan: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, se llamará su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios, príncipe de paz. Usted puede ir a Timoteo, 1 Timoteo 3:16, ya no alcanzo a ir allá, 1 Timoteo 3:16, donde nos dice que grande es el misterio de la piedad. Jesucristo hecho carne. El Dios hecho carne, ver a Dios hecho carne, eso como que era impresionante. Por eso en la antigua profecía, el antiguo pacto, a ver la gente: ¿cómo así? Yo no puedo entender que Dios hecho carne, hecho humano. Pero ese es el misterio de la piedad, de que nuestro Dios todopoderoso se hizo carne. Y como dice Colosenses 2:9, hablando de Jesucristo, dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y esto es impresionante. Yo el domingo hablaba de la sola sustancia que comparte el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero hay algo que quiero decirle: en el Padre está la plenitud de la deidad, en el Hijo está la plenitud de la deidad, en el Espíritu Santo está la plenitud de la deidad. Esto es impresionante. Ahora, estas definiciones teológicas a veces la mente no las puede concebir. Colosenses 2:9 dice: en Cristo, porque en Cristo, en Él habita corporalmente, es decir, en su cuerpo, y ahí sí los pone a temblar. Habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y dice: ¿cómo es eso? ¿Cómo así que en Cristo? Claro, porque lo que yo decía el domingo, por eso yo quiero explicar eso para poder entenderlo mejor. Nosotros creemos en Jesucristo, y cuando hablamos de Jesucristo hablamos de la persona. Ojo con desviarnos hacia una de las dos naturalezas, hablamos de la persona. Entonces en la persona de Cristo habita corporalmente
toda la plenitud de la deidad. Porque yo decía el domingo que para la persona, lo mismo que se dice de una naturaleza, se dice de la otra. Es decir, la Biblia nunca presenta a Jesús dividido en sus dos naturalezas. Jesús aparece con una sola persona y dos naturalezas, de tal manera que cuando se habla de Jesús como persona, lo que se dice de una naturaleza se dice de la otra. ¿Qué se dice de Jesús? En su humanidad, que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Por qué? Porque tiene la naturaleza divina ahí a la persona. Eso es impresionante, eso también. Y Juan 1.1 usted lo conoce, Juan 1.14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como lo unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Y entonces, para terminar, después de todo esto, pues José obedece al ángel. Mateo 1, ahora versículo 24. Desde el 2, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. La palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahora, aquí hay unos puntos que vamos a ver, versículo 24. Y despertando a José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. 5 minutos para terminar esta parte. Después de esto, José obedece. Vamos a ver cómo fue que obedeció. Dice acá, y la recibió. Es decir, la hizo su esposa, o digamos de otra manera, se concretó el matrimonio. Dice que después de todo esto, y despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, tengámoslo ahí presente, y recibió a su mujer, es decir, se concretó el matrimonio. ¿Sí lo quiso José? Él no aplazó ni nada, ya tenían un día para consolidarlo, pues llegaron y lo consolidaron, a pesar de que María ya estaba en embarazo. Terminaron, obviamente. No sabemos si María tenía 2 meses, 3 meses, 6 meses, no sabemos. Lo que sí sabemos es que José comenzó a vivir con ella, obviamente, un buen tiempo, y mientras el niño estaba creciendo en el vientre. Versículo 25, Pedro no la conoció. La palabra conoció aquí es no tuvo relaciones sexuales con ella. Y mire la palabra hasta. Hay palabras en la Biblia que nos ayudan. No la conoció, hasta. Cuando uno encuentra esa palabra ahí, hasta, ¿qué quiere decir? No la conoció, porque alguien puede decir, no. ¿Qué dicen los católicos? María, virgen antes y después del parto. O sea, imposible. Esto es imposible porque en el parto el himen que llama se rompe. Entonces, no puede ser, pero los católicos creen así, que María era virgen antes y que siguió siendo virgen después del parto. Ahora, yo no sé si ellos hablan de que fue virgen después del parto, no en el sentido de que se haya reventado el himen, no, sino en que no hubo penetración de un hombre, es decir, nunca tuvo relaciones sexuales. Eso es lo que ellos quieren para tenerla como la santa. Pero es que dice que no la conoció. Espere que la palabra hasta nos indica, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. No la conoció hasta que dio a su hijo primogénito. Es decir, ¿qué entiende usted? Que después sí la conoció. Que después sí la conoció. O sea, él reservó y se guardó. Dijo, no, yo me quedo quieto acá porque esto es una obra del Espíritu Santo, es el santo ser que nacerá. Yo no quiero tocarla. Pero cuando ya nació, y la expresión primogénito, ¿qué dice? Obviamente primogénito se usa de muchas maneras, pero una manera que se usa el primogénito, y específicamente acá, es el primero. Es decir, si hay un primogénito, vienen otros detrás. Y la Biblia es muy clara para decir que María tuvo más hijos. Por lo menos aquí dice que no la conoció sexualmente hasta que dio luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Era la otra parte que quería ver, porque el 24 dice, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. José fue muy obediente y le puso por nombre Jesús, el Salvador, porque eso fue lo que le dijo, y le pondrá por nombre, y lo llamará Jesús. Ahora vamos un momentico a Lucas 1:31.
vamos a encontrar la misma obediencia de María. O sea, esta era una pareja ahí tremenda. José y María eran muy justos. Dice Lucas 1:31, y ahora le dice el ángel a María, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre ¿cómo? Jesús. ¿Y cómo le pusieron? Jesús. Ahora, versículo 38, Lucas 1:38. Mire lo tremendo. Entonces María le dijo al ángel, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia. Entonces María obedeció al Espíritu Santo, obedeció las palabras de Dios a través del ángel. José obedeció a Dios a las palabras del ángel y obedeció poniéndole el nombre de Jesús. ¿Y qué significa el nombre de Jesús? Salvador. ¿Salvará a quién? A su pueblo de sus pecados. Los creyentes hacemos parte del pueblo de Dios. Concluyo con estas palabras. Esa es la razón por la cual Jesús es el único y suficiente Salvador. Concluyo con Hechos 4:10. Vamos un momentico por favor a Hechos 4:10 y usted entiende ahora por qué los discípulos no les importó que los amenazaran, sino que ellos querían enseñar y predicar a Jesucristo como el Salvador, enseñarle a las personas a Cristo el Salvador. Jesús nació para ser el Salvador de los creyentes. Entonces la idea era, tienen que creer. Y Hechos 4:10, después de que los amenazan, el concilio los amenaza, Hechos 4:10 dice, está hablando Pedro, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús, ¿cómo le pusieron? Jesús, que es el Salvador. Este Salvador es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Ustedes lo rechazaron, pero esa piedra, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y este es el texto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo de todos los hombres en que podamos ser salvos. Jesús es Salvador, y en ningún otro hay salvación. Mahoma no sirve, Confucio no sirve, la religión cualquiera que sea no sirve, la filosofía no sirve, la psicología no nos sirve, las creencias que tengan las personas de Dios a su manera no sirve. Si usted quiere ser salvo, tener vida eterna, ser parte del pueblo de Dios, necesita creer en el único y suficiente Salvador llamado Jesucristo, porque en ningún otro hay salvación bajo el cielo dado a los hombres. Esa es la razón por la cual Jesús, el Verbo eterno, la segunda persona de la deidad, vino a encarnarse, recibió la humanidad para esa unión hipostática, y esa es la razón por la cual Él viene de un vientre de María y Él nace. El nacimiento de Jesucristo fue para salvarnos. Ojalá que esas personas que hablan del nacimiento de Jesús, que mañana es 24 y van a ver el nacimiento de Jesús, tuvieran esto claro. Él vino a esta tierra a nacer para morir en una cruz y salvarnos, pero para vivir una vida justa y aplicarlo a nosotros, y de esa manera poder ser salvos. Ese es el Evangelio. Esa es la obra de redención. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre.